Hola, hola, ¿qué tal amigos? Terminamos una semana más de estudio de la lección de escuela sabática, lección número 10, cuyo título es Jesús abre el camino a través del velo. El texto clave lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Voy a leerlo y quiero que leamos también el 23 como para entrar un poquito en el contexto de esta introducción. Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice, por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Sigue diciendo el verso 24, que es el texto clave de esta semana. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ante Dios en favor de nosotros. Dos palabras clave: presentarse ante el Padre en favor nuestro. Esto es muy interesante porque tenemos claro que la importancia de lo que Cristo hizo en favor de nosotros va mucho más allá de este mero mundo. Tiene que ver realmente con la vida eterna. Lo que Cristo ha hecho es darnos vida otra vez a través de Él. Estábamos muertos en nuestros pecados y a través de Cristo Jesús volvemos a tener vida, resucitamos a novedad de vida. Eso es lo que básicamente la lección quiere presentarnos en esta semana. Además de que nos dice la lección que ya no hay límites para poder acercarnos a Dios. Ya no debe haber temor para acercarnos a Él, porque Cristo se ha convertido en nuestro velo, en nuestro camino perfecto para llegar a la eternidad. Así que empecemos el estudio de esta lección. Como ya lo leímos en Hebreos 9:24, Jesús ahora se presenta ante el Padre. Se presenta en favor nuestro, se presenta con nosotros, con aquellos que hemos recibido su mensaje, que hemos iniciado su ministerio, o aquellos que hemos aceptado su nombre. ¿Cuál era el propósito de la presentación? Nos recordemos que en el antiguo Israel habían tres fiestas importantísimas en las cuales los hombres debían presentarse con una ofrenda al santuario. Y estas fiestas son básicamente la Pascua, que recuerda la liberación del pueblo de Israel, la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés o de las semanas y la fiesta de tabernáculos. Estas tres fiestas o este camino de las fiestas, Jesús lo cumplió en su vida personal. Recordemos que Jesús murió ese viernes a la hora 9 o 3 de la tarde, justo cuando se hacía el sacrificio del Cordero Pascual. Resucitó el domingo de resurrección, cuando se mecían las primicias, y estuvo con los discípulos 40 días, y luego de su ascensión al cielo, 10 días después, se celebraba Pentecostés. Se presenta ante el Padre acepta el sacrificio hecho por Cristo, y una vez aceptado ese sacrificio, el cielo se abre para que la bendición de Dios sea derramada sobre los hombres. Es lo que conocemos como el derramamiento del Espíritu Santo o Pentecostés. Vamos a leer otro texto importante de este día, y es 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Voy a leer desde el 19. Dice: si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado entre los muertos como primicias de los que murieron. Hay una promesa implícita en este texto, y es que así como Cristo resucitó de entre los muertos y se presenta ante el Padre como primicia de los que durmieron, nosotros tenemos asegurada, una vez muramos, la resurrección en su nombre. Recuerde que Jesús dijo en San Juan 11: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otro aspecto importante que encontramos en el repaso a la lección de esta semana es el llamado que Dios hace a su pueblo. Debemos reconocer que constantemente Dios está llamándonos, ¿sí?, para permanecer a su lado.
Y la importancia de si obedecemos y nos acercamos a este llamado radica básicamente en lo que nos deparará. O vivimos eternamente o morimos eternamente. Depende simplemente de aceptar o rechazar el llamado que Dios nos hace. Y me gusta mucho el paralelo que el apóstol Pablo hace en el repaso de la lección de esta semana. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 21. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 21 dice: Ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. El apóstol Pablo aquí está hablándole a una audiencia y está recordando aquel episodio en el que el pueblo se encontró con Dios en el monte Sinaí. En este episodio el pueblo sintió tanto temor al ver lo que sucedía en el monte que prefirieron no ir al encuentro con Dios, así que buscaron un sustituto, alguien que fuera por ellos, porque se sentían incapaces. Recordemos que el pueblo hacía muy poco, había rechazado a Dios y había empezado a adorar el becerro de oro. Y esto había hecho que Dios, en pocas palabras, se enfureciera un poco con el pueblo. Y este temor que el pueblo tenía a ver las señales que estaban sucediendo en el monte Sinaí, ese temor y esa pecaminosidad no los hizo ir al encuentro con Dios porque sintieron miedo de morir. El apóstol Pablo le recuerda a su audiencia este episodio. Sigue diciendo, versículo 19: Ni al sonido de la trompeta, ni a la gran voz que hablaba, y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más. Era tanto el estruendo y tanto el temor que simplemente con el sonido de la trompeta y todo esto, el pueblo se maravilló y sintió mucho, pero mucho temor de acercarse siquiera al monte. El versículo 20 sigue diciéndonos: porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. Y el verso 21 termina diciéndonos: lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. El mismo Moisés sintió temor de la presencia del Dios vivo en medio del monte o en la cima del monte. Ahora quiero mostrarte cómo Dios es un Dios personal que siempre busca la forma en allegarse a nosotros y la forma de establecer una relación con su pueblo, una relación personal, una relación íntima, una relación de matrimonio, de marido y de esposo y una relación matrimonial, en pocas palabras. Cuando Dios saca al pueblo que es esclavo en Egipto, quiere establecer una relación con ellos y básicamente les dice: bueno, yo los he sacado de la esclavitud, ahora quiero que se casen, en pocas palabras, conmigo, que sean mi pueblo especial, mi especial tesoro. Y es lo que les dice básicamente en Éxodo capítulo 19, versículos 4 en adelante. Dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado a ustedes y los he traído sobre mí. Dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Sigue diciendo el versículo 5: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Esas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. El mensaje de Dios era: quiero que ustedes sean mi pueblo santo, mi especial tesoro, una nación santa, escogida por mí de entre todos los pueblos de la tierra para que me representen. Ese era el propósito de Dios, eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. La respuesta del pueblo, según lo que nos dice el apóstol Pablo en Hebreos, fue de temor, de allegarse a Dios, y ese temor no les permitió acercarse a Él, y ese temor hizo que básicamente tuvieran que escoger a un sustituto o a un representante. En este caso el representante fue Moisés.
Otro aspecto muy interesante, muy importante de la lección de esta semana está en el hecho de que en el antiguo Israel, en el santuario terrenal, fue necesario establecer límites entre Dios y la congregación. Dios siempre ha estado dispuesto a vivir en medio de su pueblo. El propósito de Dios es permanecer con su pueblo y estar en medio de él. Cuando se establecía el campamento debía hacerse en derredor, se cuadraban por tribus y se hacían en derredor del tabernáculo de reunión. Y básicamente el tabernáculo de reunión quedaba en la mitad del campamento. Y la tribu de Leví, que eran los encargados de los oficios en el tabernáculo, se hacían alrededor del tabernáculo como estando entre Dios o la presencia de Dios en el tabernáculo y el pueblo. Esta separación o esta división era también como una forma de protección del pueblo, como una forma de proteger al pueblo y su pecaminosidad de estar delante o al frente de la presencia de Dios. Y un hecho muy interesante que nos muestra la lección es lo que sucedió justamente en el santuario, cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiud quisieron ofrecer fuego, ofrecer incienso y utilizar un fuego extraño para prenderlo. Vamos a leer la historia, la encontramos en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que Él nunca les mandó ofrecer. Quiero poner esto en contexto un poco. Resulta que en el capítulo 9, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 9, una vez que se ofrece el sacrificio para la edificación del templo o del tabernáculo, Dios hace llover fuego del cielo y se prende el sacrificio con fuego que cae del cielo. La instrucción básica era que se debía utilizar este fuego porque era fuego santo para los oficios del santuario, pero Nadab y Abiud no pudieron discernir entre lo que era el fuego santo, el cual se había ofrecido que se llevara, y el fuego común. Y para encender para ofrecer la ofrenda de incienso, lo que hicieron fue utilizar fuego común, y al utilizar el fuego común, ellos, ofreciendo fuego extraño en la misma presencia de Dios, sintieron su divinidad y salió fuego del santuario y los quemó o los mató. Sigue diciendo el texto, versículo 2: Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Y el verso 3 dice: Entonces Moisés dijo a Aarón: A esto se refería el Señor cuando dijo: Seré santificado entre aquellos que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Pero Aarón guardó silencio. El capítulo 16 de Levítico, los versículos 1 y 2, también nos hablan un poco de esto y de la importancia. Después, capítulo 16, versículo 1: Después de que los hijos de Aarón se acercaron al Señor y murieron, el Señor habló con Moisés. Verso 2: Y le dijo: Dile a tu hermano Aarón que para que no muera, no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo, es decir, el que está sobre el arca, delante del propiciatorio, porque yo me manifestaré allí en una nube. En pocas palabras, la presencia de Dios o la Shekinah estaba en el lugar santísimo, y había un velo que separaba a los humanos, o en este caso a los sacerdotes, de la presencia de Dios. Y este velo que separaba a los sacerdotes de la presencia de Dios debía permanecer ahí, y no todos los días podían entrar ahí. Habían unos días específicos sobre los cuales se hacían unos ritos y unos sacrificios que Dios tenía permitido que entrara el pueblo, que entraran los sacerdotes, no todo el tiempo. Ahora, estos velos o este velo genera un límite,
genera como un obstáculo para allegarse a Dios. Y este tipo de obstáculo en realidad no era porque Dios no quisiera que nos acercáramos a Él. Lo que estaba era protegiéndonos, en este caso protegiendo a los sacerdotes de que su mismo resplandor, su misma presencia, al encontrarse con pecaminosidad, pudiera hacerles daño. Básicamente, en realidad, el velo se utilizaba como protección también del mismo pueblo. Ahora tenemos algo muy interesante, y es que esos límites fueron quitados. Esos límites para estar en la presencia de Dios se rasgaron en dos, o ese límite existente en el santuario se rasgó en dos. Se rasgó en dos una vez que Jesús murió ese viernes a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio. Así que el velo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Este hecho es muy interesante porque que se rasgue el velo de arriba hacia abajo significa que una mano divina lo rasgó. Cuando vamos a cortar un velo, una cortina, no empezamos de arriba abajo, empezamos de abajo hacia arriba. En hay algo particular, y esa particularidad es la que nos muestra o la que nos dice que el que rasgó o el que quitó ese velo y permitió el acceso ahora al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, fue lo que sucedió en el Calvario esa tarde, el sacrificio hecho por Cristo Jesús. Ahora es Cristo nuestro velo. Muy interesante que la lección nos habla de que San Juan 1:14 al 18, Dios habitó entre los hombres por medio de Jesucristo, y realmente eso sucedió. Me hace acordar de Felipe, que Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y aún no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y estas palabras son maravillosas, porque lo que quiere decirnos realmente estos textos es que Dios habitó entre nosotros, tabernaculó. Tabernaculó es hacer una tienda. Según San Juan capítulo 1:14, el verbo se hizo carne y habitó. La palabra habitó es tabernaculó. En pocas palabras, hizo tienda con nosotros, hizo morada con nosotros. Y esto es lo que nos llena de alegría y de gozo, el saber que hay un Dios que inclusive en su amor, en su expresión máxima de amor, permitió encarnarse en Jesucristo y así mostrar lo que verdaderamente quería hacer con nosotros, que es habitar con nosotros eternamente. Ahora se nos concede un acceso a Dios directamente por el camino nuevo y vivo a través del velo. Y ese camino nuevo y vivo a través del velo es Cristo Jesús. Vamos a leer lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Dice: Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recordemos, no se podía, ahora hay acceso directo. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo Jesús. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través de Él. Ahora tenemos acceso al Padre, pero por Él. Es a través de Él que vamos al Padre. Dice, es decir, de su propio cuerpo. Versículo 21. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, versículo 22, la invitación: acerquémonos con un corazón sincero, con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. ¿Cómo debemos acercarnos? Purificados, limpios. ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Aceptamos a Jesús, recibimos el don del bautismo, y una vez recibimos el don del bautismo nacemos nuevos, con una nueva conciencia que nos permite estar bajo la presencia de nuestro Señor a través de Cristo Jesús. Este es el camino vivo y nuevo por el medio del cual tú y yo podemos estar ante la presencia de Dios. Ya no hay nada que delimite el paso al lugar santísimo. El lugar santísimo está abierto para que tú y yo podamos acercarnos al Señor. Ese es el llamado, y ese es el llamado que Dios nos hace por medio del apóstol Pablo en la carta a los Hebreos. Hay un camino nuevo y vivo. Acércate al Señor, es momento de hacerlo.
¿Tenemos algún impedimento? Sí, básicamente tenemos impedimentos mentales, morales. Pensamos que no podemos acercarnos a Dios porque estamos haciendo las cosas mal, porque somos unos pecadores. ¿Cómo es posible que podamos acercarnos a Dios? Querido hermano, Dios te llama de esa manera. Recordemos lo que dice, que aún estando muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces, lo bonito de todo esto es que no importa cómo llegues, el Señor te recibe. Pero una vez te recibe, busca o quiere generar en ti un cambio. Y ese cambio que quiere generar es para que tengas vida eterna. La invitación es: acércate al Señor sin temor. Sin temor, porque si te acercas sin temor, ojo, sin temor, pero con respeto, sabiendo a quién te acercas, sabiendo la clase de persona que eras y la clase de persona nueva que ahora está llamado a ser. Al acercarnos al Padre por medio de Cristo Jesús, podemos saber que tenemos esperanza, la esperanza de una vida eterna, la esperanza de una vida nueva. ¿Y qué espera Dios de nosotros en esta nueva forma de vivir? ¿Qué espera Dios de ti y de mí en esta nueva forma de vivir? Que demos frutos reales de arrepentimiento. Quizás estoy hablándote a ti que llevas mucho tiempo en la iglesia y no has podido realmente estar a plenitud en los mandatos de Dios, en lo que Dios exige de cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? No es el hecho de que estés vivo y tengas la oportunidad de reconocer estas cosas, es un reflejo de que Dios te ama y quiere que realmente llegues al verdadero arrepentimiento. Eso es lo que debemos hacer, lo que debemos empezar a hacer ahora. Por último, el apóstol Pablo culmina el paralelo o traza el paralelo entre aquello que le sucedió a la nación de Israel en el monte Sión con lo que le sucede a aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Vamos a leerlo, está en Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. Dice: ustedes por el contrario se han acercado al monte Sión, a la celestial Jerusalén. Es decir, así como ellos tuvieron que acercarse a Sión, o Dios los llamó para que se acercaran a un encuentro con ellos, Dios nos está llamando a nosotros a que tengamos un encuentro con Él. ¿Pero en qué monte? En el monte Sión, en la Jerusalén celestial. Sigue diciendo: ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles. Ahora, no nos acercamos solos, nos encontramos con Dios y una muchedumbre de ángeles. ¿Pero quiénes más? Sigue diciendo: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. Ahora, ¿qué son los espíritus de los justos que son hechos perfectos? No son nadie más que las personas de las que habla el mismo Hebreos capítulo 11, los héroes o los patriarcas de la fe. Es básicamente de ellos de los que está hablando. No está hablando de espíritus como seres desencarnados allá adorando, ¿no? Ese es otro tema que luego se hablará de él, pero básicamente, según el contexto de Hebreos 11, Pablo está hablando de unos héroes de la fe que por la fe que tuvieron en el sacrificio o en los sacrificios, en el Dios vivo, miraban la ciudad que tiene fundamentos, miraban hacia el cielo, que no estaban pensando en lo que estaban dejando atrás, sino que tenían su mente y su corazón firme en la recompensa que tendrían más adelante. Sigue diciendo, versículo 24: a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué sangre rociada habla mejor que la de Abel? La sangre de Cristo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, Israel tuvo temor de acercarse al monte y contemplar la divinidad y la gloria de Dios. A nosotros se nos ha abierto un velo, se nos ha dado entrada directa a la misma presencia de Dios por medio del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Tenemos un llamado especial y confiando, por eso dice, si nos acercamos confiadamente, confiando en que el Señor y su sacrificio es una realidad para todos nosotros. La lección nos invita esta semana a que podamos vivir siendo conscientes de esa realidad y siendo no solamente conscientes sino consecuentes con esa realidad. En pocas palabras, has decidido vivir una vida cristiana, vive como un verdadero cristiano. Da frutos reales de arrepentimiento.
que el mundo cree que esto es una locura, que el mundo cree que esto es una ilusión, que el mundo cree que esto es simplemente una fantasía. Sí, es muy probable. Recuerda que el apóstol Pablo dice que el evangelio de Cristo para el mundo es locura, pero que esa locura y esa fantasía sean vividas realmente de tal forma que podamos dar frutos de verdadero arrepentimiento, frutos de verdaderos hijos de Dios, para que el mundo que nos rodea, pueda aceptar a Cristo Jesús al ver esos frutos en nuestras vidas. Eso es a lo que hemos sido llamados. Recuerden, en 1 Pedro 2:9 el apóstol Pedro dice que tú y yo hemos sido escogidos como real sacerdocio y nación santa, específicamente para dar ese fruto que haga posible la llegada de muchos otros al arrepentimiento. La esperanza de Cristo Jesús es una realidad en mi vida y en tu vida. El mundo ve este evangelio en el que creemos como fantasía y locura. El llamado es hacer de esta fantasía y esta locura una oportunidad para, a través de nuestra conducta y a través de nuestras acciones y a través de nuestro verdadero cristianismo, atraer a muchos otros a esta locura y a esta fantasía. Ese es nuestro llamado en esta semana.